Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean nuestros corazones. Vamos a darle continuidad a la serie que estamos tratando los días jueves, que se llama el testimonio de Moisés acerca de la obra de Cristo en los sacrificios de Levítico, capítulo 1 y capítulo 2. Esta sería hoy nuestra quinta reunión. En las reuniones anteriores, en las 3 primeras reuniones, estuvimos considerando lo relacionado con el holocausto. Miramos cómo el holocausto, que es el primero de los sacrificios de Levítico, servía para acercarnos al Padre y nos mostraba la obra del Hijo entregándose primeramente para cumplir la voluntad del Padre. El holocausto se hace no por causa del pecado, sino por causa del amor del Hijo al Padre, entregándose para cumplir la voluntad de Él. Y estuvimos mirando varios aspectos acerca del holocausto. Y en la cuarta reunión, que fue la anterior, empezamos a considerar la ofrenda vegetal o la ofrenda de la harina, que también es otro aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos nosotros en la primera reunión que en el principio, Génesis 1:1, creó Elohim los cielos y la tierra. Y en Génesis vemos a Dios hablando desde los cielos. Pero en Génesis mismo, Adán nos revela por recopilación de Moisés cómo el hombre cae, ¿cierto? Y el libro de Génesis termina con la caída del hombre, con la muerte del hombre. En este caso la tipifica ¿con quién? Con José, con la muerte de José y llevando los huesos a la tierra prometida de José, desde Egipto. Luego empezamos el libro de Éxodo y entonces como el hombre cae, en el libro de Éxodo empieza Dios hablando de la redención y lo figura y lo tipifica con la Pascua y lo tipifica con Israel saliendo de la esclavitud del pecado, que en este caso sería Egipto. Entonces tenemos en Génesis Dios hablando desde los cielos y la caída del hombre. Luego en Éxodo tenemos la redención del hombre, ¿cierto? Entonces ahora como el hombre ha sido redimido, Dios le dice al hombre que quiere tener comunión con él. Y de eso se trata el libro de los Levíticos. El libro de Levítico nos habla, cuando ya el capítulo 1 de Levítico empieza a mostrarnos cómo Dios habla, pero desde el tabernáculo de reunión. Ya no les habla desde el cielo, ya el tiempo y el periodo y la jornada de la redención pasó. Ahora Dios llama a Moisés desde el tabernáculo. Y ahora como ya redimió el hombre, quiere que el hombre se acerque a él, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esa dirección se revela en la manera como Dios quiere que le edifiquen el tabernáculo, ¿cierto? Entonces Dios establece unas maneras, unos medios para acercarnos a Él. Y es ahí donde nosotros entramos a considerar cómo Moisés dio testimonio acerca de la obra de Cristo. Moisés ha dicho a los fariseos, a los judíos, les ha dicho, si ustedes me creyesen a mí, le creerían a Moisés. Y nos revela algo bien importante, que es núcleo de lo que uno puede entender como tipología, porque Moisés dio testimonio de mí. Entonces nosotros como creyentes bíblicos debemos acercarnos al mismo testimonio de Moisés para ver qué fue lo que dijo Moisés acerca de Cristo. Y es donde entramos a considerar esta serie. Estamos considerando cómo Moisés dio testimonio acerca de la obra de Cristo y estamos viendo en los sacrificios de Levítico, capítulo 1 y capítulo 2, cómo Moisés testificó del Hijo de Dios, cómo testificó de su obra perfecta y su obra completa. Entonces empezamos con el holocausto y luego continuamos con las ofrendas vegetales, ¿sí? La Biblia textual dice ofrenda vegetal, la Reina y Valera actualizada 2006 dice ofrenda de harina. ¿Listo? Entonces vamos a leer Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. En las reuniones anteriores hemos utilizado Juan 15:26, donde el Señor Jesús decía que cuando viniese el Consolador, a quien Él iba a enviar del Padre, el Espíritu de verdad, Él iba a dar testimonio, ¿el Espíritu de quién? Del Hijo de Dios. Y el verso 27 decía, y vosotros también daréis testimonio. Juntamente la iglesia con los apóstoles va a dar testimonio ¿de quién? Del Hijo de Dios. Ese es el propósito del Espíritu, dar testimonio de la obra del Señor. Ahora vamos a utilizar otro texto, Juan 16, versículo 13, hablando del mismo testimonio del Espíritu Santo.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Sí? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Él, cuando diese testimonio del Hijo de Dios, ese testimonio iba a glorificar al Hijo de Dios, ¿cierto? Y esa glorificación en parte se encuentra en un trabajo que hace la iglesia. El glorificar al Hijo de Dios lo hace el Espíritu por medio del testimonio que está en el corazón de la iglesia acerca del Hijo de Dios. Y cuando ese testimonio va creciendo del Hijo de Dios, el Hijo de Dios va siendo glorificado. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo iba a tomar de la obra de Cristo, de toda esa obra preciosa, perfecta, completa y todo suficiente, todo perfecta, la iba a tomar y se la iba a comunicar a la iglesia. Entonces, por eso dice, el Espíritu cuando venga los guiará toda la verdad y tomará de lo mío, de la obra, de lo que yo hice y se lo comunicará a la iglesia, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar entonces eso que el Espíritu Santo nos está comunicando de la obra de Cristo, conociéndolo por medio de la revelación, en este caso, el testimonio que dio Moisés acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora entonces vamos a sumar la palabra y vamos a ir a Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10, versículo 5. Mira lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién va a entrar en el mundo? El Hijo de Dios. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Padre, el Hijo hablándole al Padre, ¿cierto? Entonces, uno de los aspectos que consideramos en la reunión anterior acerca de la ofrenda de harina es que se refiere a la encarnación del Hijo de Dios, ¿cierto? Estuvimos hablando entonces que existe una diferencia entre el holocausto, que el propósito del holocausto era la muerte, pero la ofrenda de la harina o la ofrenda vegetal, el propósito no es la muerte. El Señor, claro que padece como hombre, claro que muere como hombre, pero el propósito de la harina es dar a conocer la encarnación perfecta del Hijo de Dios. Entonces, por eso utilizamos este texto. Más me preparaste cuerpo. Entonces, con este versículo vamos a hacer introducción para poder empezar a considerar la ofrenda de la harina. Y vamos a Éxodo 23, versículo 15. Aunque estamos considerando es cristología, recuerden que también hay un aspecto de eclesiología, de la iglesia también, en lo que estamos considerando. Pero su primera aplicación es cristológica. Éxodo 23, versículo 15. Vamos a 14. Y vamos a hacer énfasis en el último aspecto del versículo 15. 3 veces en el año me celebraré fiestas. La fiesta de los panes sin levaduras guardarás. 6 días comerás los panes sin levaduras como yo te mandé en el tiempo de mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno, presta atención a esta última frase, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Sí? Cuando Israel iba a celebrar las fiestas anuales, nadie podía llegar ante Dios con las manos vacías, ¿cierto? Entonces, este versículo lo traemos para mostrar que todos nosotros los creyentes no nos podemos presentar con las manos vacías delante del Señor. Cada vez que venimos al Señor, presentamos ¿a quién? A lo que Dios ha provisto para nosotros, a Cristo el Señor.
Entonces nosotros, como Israel, cuando veníamos a la comunión, a presentarnos delante del Señor, al tabernáculo de reunión, a la edificación de la casa de Dios, no podíamos llegar con las manos vacías. Ningún cristiano puede llegar ante el Señor con las manos vacías. El cristiano tiene la responsabilidad de estar en comunión con el Señor y esa comunión va a producir un fruto. Y ese fruto es el que se presenta ante el Señor. Por eso nadie se presentará con las manos vacías. Pues vamos a leer la última parte. Y nadie y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Cierto? Entonces, este texto lo utilizamos precisamente porque la ofrenda de la harina es algo que Dios ha provisto para nosotros para acercarnos a Él. ¿El holocausto qué hizo? Hizo que nos acercásemos al Padre, aunque la intención del holocausto no tiene que ver con el perdón de pecados, sino con la entrega del Padre al Hijo para cumplir su voluntad por amor a Él, ¿cierto? Pero en esa voluntad, ¿qué hace el Hijo? Derrama su sangre, perdona nuestros pecados y nos acerca al Señor, ¿cierto? Entonces Moisés, por medio de la revelación que tiene de Dios acerca de cómo deberíamos acercarnos a Él, lo primero que nos muestra acá en la segunda ofrenda es que esa ofrenda de la harina era una ofrenda que servía para acercar. Para eso eran las ofrendas. El holocausto y la ofrenda de la harina servían era para acercar al oferente a Dios. Y nada nos podía acercar al Padre más que el Hijo. El Señor Jesús nos lo reveló. Un texto muy conocido, Juan 14:6. Yo soy el camino. O sea, no había otra manera y no hay otra manera de poder acercarnos al Padre más por el camino que el Señor Jesucristo ha trazado, ¿cierto? Entonces ahora vamos a Levítico capítulo 2 y vamos a empezar a considerar desde el versículo 4 que fue donde nos quedamos. Vamos a leerlo desde el 1, pero vamos a empezar a considerar, hacer una exégesis desde el versículo 4. Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahvé, y recuerda que dijimos, la Biblia textual dice ofrenda vegetal y la Biblia textual dice ofrenda de harina fina. ¿Listo? Su ofrenda será de flor de harina fina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina fina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahvé. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahvé. Entonces vamos a empezar a considerar a partir del versículo 4. Cuando, eso es muy parecido al capítulo 1, ¿cierto? Cuando alguno se ofreciere, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina fina, como dice Reina y Valera 2006 que la tenemos acá, sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Hay una manera de interpretar la escritura que también es legítima y es algo que se llama la tipología, ¿cierto? Existe la simbología y existe la tipología. Aquí Moisés, por medio de símbolos y en algunos casos de tipología, lo que nos está dando testimonio él es acerca de la obra de Cristo, ¿cierto? Entonces la ofrenda de la harina nos habla a nosotros de la encarnación del Hijo de Dios, pero no solamente de la encarnación del Hijo de Dios, sino que cuando dice harina fina, como dice Reina y Valera 2006, voy a leerlo de acá, dice el versículo 4, cuando presentes una ofrenda vegetal cocida en el horno, esta será de tortas de harina fina. Entonces cuando la Biblia dice harina fina, está hablando de la humanidad perfecta de Cristo, sin pecado, sin una gota, sin una mancha de pecado, ¿cierto? Entonces, consideremos algunos aspectos. Cuando ofreciere, la palabra ofrecer hebrea karab significa acercar, ¿cierto? O sea que lo que el oferente va a traer va a servir para algo, ¿qué? Acercarnos al Padre, ¿cierto?
Cuando ofrecieres ofrenda cocida en el horno, será de tortas, ¿cierto? De flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Entonces, lo primero que vamos a empezar a considerar es la ofrenda. La palabra hebrea ahí para ofrenda es minjah, M-I-N-J-A-H. La palabra minjah significa ofrenda, pero a diferencia de la ofrenda del holocausto, es que en la minjah la ofrenda no requiere el sacrificio ni el derramamiento de sangre de una víctima, ¿cierto? Regularmente es una ofrenda en donde no hay derramamiento de sangre. Esa es la diferencia con el holocausto, ¿cierto? En el holocausto se requiere el derramamiento de sangre, pero la minjah no necesariamente sirve para el propósito es derramar sangre, sino una ofrenda en la cual no está involucrada la sangre y también puede acercar. Y también la palabra hebrea minjah sirve para agradar a alguien, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar este aspecto. Esa ofrenda de la harina fina sirve para agradar a alguien. Vamos a Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 3. Y marque Levítico 2 porque vamos a estar volviendo nuevamente a él. Romanos 15, y vamos a leer la parte A. Romanos 15, versículo 3, la parte A. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. La minjah tenía el propósito de agradar a alguien. Entonces el Hijo viene para agradar el corazón del Padre. Mire, hermanos, no hay un sacrificio más excelso y más elevado que el sacrificio del Hijo de Dios. Porque Él es Dios. Dios, y recuerde, se despojó de su gloria para ser siervo, para ser hombre. Él no tenía necesidad porque la encarnación no le trae más gloria al Hijo de Dios. No es que Él es tan glorioso como algo puede ser glorioso. Dios no es más glorioso porque se encarnó y murió por nosotros. Él sigue siendo igual de glorioso, ¿cierto? Pero ahí vemos la grandeza del Señor, que Él se encarna para agradar a alguien más, el corazón del Padre. Como dice Hebreos, he aquí, oh Padre, he descendido para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo acerca de mí, hermano. Amén. Entonces aquí hay varios aspectos a considerar. Uno, cuando ofrecieres ofrenda, que es la minjah, cocida en horno, será de tortas de flor de harina. Ustedes saben, estas tortas, nosotros, aunque el hebreo no dice que es de pan, pero cuando vamos a la Septuaginta sí me dice, a donde dice tortas, me dice artón. Y la palabra artón es la palabra griega para pan, ¿cierto? De esta harina que es procesada, sale el pan, ¿cierto? Y ahí se cumple lo que dice en Juan 12:24. Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. O sea, el Señor pasa por ese proceso de la muerte, ¿cierto que sí? Y cuando pasa por el proceso de la muerte, nos da vida a nosotros. Entonces, estas tortas o estos panes eran de flor de harina y nos decía que era sin levadura. Esto equivale al capítulo 1 de Levítico, cuando dice que el cordero que ofrecía o el vacuno que se ofrecía era sin defecto. Ese sin defecto equivale a lo que dice acá, sin levadura. Y en la Biblia la levadura, el 99% de las veces, hace referencia al pecado, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo, en Él no había rastros de pecado. Por eso hay una palabra en Juan que dice, el Señor Jesús dice, viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. ¿Sí? Porque recuerde que el pecado no es de origen humano, el pecado es de origen celestial. El pecado se originó en los cielos, en el diablo, ¿cierto? Entonces, en él habita el pecado. Pero ese pecado él no lo pudo transmitir al Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, Él no tiene nada en mí.
El diablo, como las serpientes ardientes que mordió a Israel en el desierto, ¿cierto? Inoculó su veneno, el pecado en toda la humanidad, pero en el Hijo de Dios no lo inoculó. Entonces por eso dice, Él no tiene nada en mí, sin levadura. Entonces vamos a considerar esta parte que dice, amasadas con aceite. Vamos a ir a Oseas capítulo 7, versículo 8. La palabra hebrea para amasar, la palabra raíz es balal. Y la palabra hebrea balal significa, aparte de amasar, mezclar. También significa la palabra hebrea balal, donde dice entonces, amasarás con aceite, es mezclarás con aceite también. Vamos a leer Oseas capítulo 7, 8 para ver que la misma Reina y Valera tradujo esa palabra como amasar, como mezclar. Oseas 7, versículo 8. Vamos a leer solamente la primera parte. Oseas 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ahí la palabra mezclado es la palabra hebrea balal, la que estamos mirando nosotros en Levíticos capítulo 2, versículo 4, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver algo bien interesante que ya lo consideramos en la reunión pasada. Entonces, la torta de harina se mezclaba con el aceite. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahí? Estamos viendo la humanidad de Cristo con la divinidad, o sea, con el Espíritu. Porque recuerda que se mezcla con aceite. Y el aceite en la Biblia es una clara referencia al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ahí el Señor, siendo Espíritu, toma forma de hombre, ¿cierto? Pero esa encarnación del Verbo lo que hace es que añade a su naturaleza divina una naturaleza humana. No da como resultado una tercera naturaleza. Sigue siendo flor de harina, sigue siendo pan o tortas de la flor de harina, pero la particularidad de este pan, de la naturaleza del Señor Jesucristo, era que era lleno del Espíritu Santo. Lo vimos en la reunión pasada, vimos cómo fue concebido por el Espíritu Santo, pero también cómo era lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces la vida de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por ser guiado por el aceite en todo momento, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo acá, en esta palabra, se mezcló la naturaleza divina con la naturaleza humana, no produciendo una tercera naturaleza. No, Dios hombre. Dios encarnado en medio de nosotros. Entonces por eso Moisés estaba hablando así. No sabemos si Moisés entendía todas estas figuras de las que estaba hablando. Pero gracias a Dios, en nuestros tiempos, en el siglo pasado, hubo hermanos que tuvieron revelación acerca de estas figuras, como es por ejemplo el hermano Charles Henry McIntosh. En su libro, el comentario acerca del Pentateuco, en Levítico, él habla acerca de estas cosas. También el hermano Lee habla acerca de estas cosas. Entonces vemos nosotros cómo Moisés estaba dando testimonio de esa obra de Cristo, de su encarnación, y cómo iba a vivir en el poder del Espíritu Santo, hermano. Entonces por eso utiliza esa palabra, amasarás, y ese amasar lo va a mezclar, ¿cierto? Y miremos el otro aspecto, Salmo 92, versículo 10, que esta palabra se vuelve a traducir de otra manera. Salmo 92, versículo 10. Salmo 92, vea cómo dice el salmista. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. La palabra hebrea para ungir ahí, ungido, es balal. La misma que se tradujo en Oseas 7:8, mezclado, y la que se tradujo en Levítico 2:4, amasar. Mire las varias traducciones que los mismos traductores le dan a esta palabra, ¿cierto? Pero aparte entonces de esa mezcla, mire que también hablamos del aspecto interior,
que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, y por eso la Biblia dice en Lucas, y el santo ser que nacerá. Pero también acá nos está diciendo que fue ungido. Y eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo a los 33 años a los 30 años fue bautizado y el Espíritu vino sobre él. Entonces, ahí está hablando de la unción. Entonces, tanto balal significa tanto como mezclar como ungir, ¿cierto? Entonces ahí vemos los dos aspectos del Señor Jesucristo. Que vivía, fue concebido por el Espíritu Santo, pero también vivía lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo. Entonces ese texto está hablando de la humanidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que Moisés haya entendido todas estas figuras. Y ahora vamos a mirar esta segunda palabra aquí en Levítico, donde dice el 4, amasarás con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Entonces mira que toda esta ofrenda llevaba aceite, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Primera de Reyes 19:6. La segunda palabra donde dice untada es la palabra hebrea machak. De ahí de donde viene Machiach. Y la palabra hebrea Machiach significa Mesías o significa ungido, ¿cierto? Entonces los hojaldres se ungían con aceite también, ¿cierto? Entonces vamos al Levítico, a Primera de Reyes 19, versículo 6. La palabra machak también significa frotar con aceite o ungir. Primera de Reyes, versículo 19, capítulo 19, versículo 6. Vea cómo dice, hermanos. Aquí el Señor comisiona a Elías, el tisbita, para que pueda ungir, a Eliseo como profeta en lugar suyo. Primera de Reyes 19, versículo 16, hermano. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Entonces dice, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey. Ahí la palabra hebrea para ungir es machak, frotar con aceite. Y lo mismo, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás machak para que sea profeta en tu lugar, ¿cierto? Entonces vemos esta doble unción, llamémoslo así, la doble obra del Espíritu Santo actuando en la concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María, pero también actuando cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, que fue ungido. Entonces por eso dice Levítico 2:4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, sin pecado, amasadas o mezcladas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas o ungidas con aceite, hermano. Recuerde lo que leímos ahorita en Juan capítulo 16. El Espíritu tomará de lo mío. O sea, toda esta obra preciosa, toda esta obra que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo hicieron, toda es comunicada a la iglesia. Todo ese vivir humano perfecto, apartado del pecado, lleno del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu, conociendo la voluntad del Padre, ¿cierto? Todo esto fue comunicado a la iglesia. Lo que pasa es que estamos viendo ahorita es cristología, pero también tiene su aspecto eclesiológico. Tiene que ver con la iglesia, hermano. Amén. Entonces, volvamos al 2.5, dice, 2.4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida al horno, será de tortas de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Entonces vamos a considerar otro aspecto. Y el otro aspecto que vamos a considerar es el aspecto de que esa flor de harina, ya cuando se mezclaba esa flor de harina, tenía que ser cocida en el horno, ¿sí? Vamos a ver tres aspectos, que es cocida en el horno, cocida en el sartén
y cocida en una cazuela, ¿cierto? Estos aspectos, el hermano Mackintosh habla de diferentes sufrimientos o padecimientos de Cristo, ¿cierto? El que sea cocido en el horno nos está hablando de que el pan iba a ser colocado a altas temperaturas, a ser pasado por el fuego. Y el fuego en la Biblia en algunas partes hace referencia a la prueba, al padecimiento, hermano, ¿cierto? Entonces el Hijo de Dios, perfecto en su humanidad, una humanidad libre de la mancha del pecado, libre del poder de pecado, pasó por padecimientos por causa nuestra. Cristo no padeció como malhechor y Él no padeció por el pecado, padeció por causa de la justicia, hermano. Entonces, ese aspecto de que el pan, la torta de harina fina, el pan de harina fina, iba a pasar por el horno, por ser cocido en el horno, nos habla del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, de los sufrimientos del Hijo de Dios, pero por causa de la justicia. Leamos un texto en Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todos conocemos el texto, ¿cierto? El siervo sufriente de Yahvé. Isaías 53, versículo 10. Y vamos a leer la primera parte. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Sí? Entonces de esto nos está hablando Moisés, acerca de que la ofrenda, la torta, debería pasar por fuego. Y el fuego el que iba a verificar la ofrenda, hermanos. Entonces el Señor Jesucristo, Él también pasó por el fuego. Recuerde que Él dijo que tenía que ser bautizado de un bautismo. Y cómo me angustio hasta que esto ocurra, ¿cierto? Hablando de la prueba que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, Pedro nos escribe a los creyentes. Dice que nuestra fe, que aunque es preciosa como el oro, tiene que pasar algo por ella. Tiene que ser probada por el fuego. ¿Se me entiende? Entonces, esta ofrenda se colocaba en el horno, que regularmente era de barro de piedra, y ahí era donde se calentaba, ¿cierto? No es como Efraín que acabamos de leer. Efraín dice que fue tortas no volteadas, solamente se cocinó por un lado. Se necesita cocinar por todos los lados, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo tipifica la obra del Señor Jesucristo cuando dice que el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, hermano. Entonces, a eso en Levítico 2:4 volvamos. Cuando ofrecieres ofrenda cocida al horno. ¿Cuál ofrenda? Esta ofrenda de la harina fina, ¿cierto? El trigo molido, sale la harina y entonces se unta, se mezcla con el aceite y se unge con el aceite. Y el Señor Jesucristo padeció siendo lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Versículo 5. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, o sea, aquí en este caso ya involucra un elemento más que es el hierro, ¿cierto? El hierro cobre, que es lo que se utilizaba en su tiempo, en su momento para estas ofrendas. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina fina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella, ¿qué? Aceite. Es minjá, ¿cierto? Es una ofrenda que nos acerca al Señor. Entonces, estamos viendo constantemente que esta ofrenda iba a pasar por el fuego, pero la particularidad es que tenía aceite. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros no podemos presentarle al Padre nada que no haya sido producido por el Hijo de Dios, ¿cierto? Porque mire que siempre empieza diciendo, mas si ofrecieres ofrenda, será de flor de harina sin levadura. Por eso es que el Padre recibe y se agrada con todo lo que es su Hijo, porque no tiene nada de levadura, ¿cierto? En cambio, las cosas nuestras son todas leudadas. Por eso el Padre no las recibe como olor grato. Tiene que ser algo producido en el corazón de la iglesia por el Espíritu Santo, que da testimonio siempre del Hijo de Dios. Mire, hermano, la obra de Dios genuina de Cristo
siempre va a dar el testimonio del Hijo de Dios. Siempre va a llevar a que el Hijo de Dios sea glorificado. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan tenía muchos discípulos. Juan bautizaba muchos discípulos, ¿cierto? Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ¿sabe qué dijo Juan? Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Todos los discípulos de Juan el Bautista, porque muchos de los apóstoles eran discípulos primeros de Juan el Bautista, fueron a ser discípulos de Cristo. Entonces los discípulos son para Cristo. La obra es para que el Hijo de Dios sea glorificado en cada uno de nuestros corazones, en nuestra vida. Versículo 8. Si ofrecieres cocida en cazuela, en una olla, se hará de flor de harina otra vez con aceite, ¿cierto? Entonces está hablando de los diferentes sufrimientos o padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, cocido en horno, cocido en sartén y cocido en cazuela. Pero todas tienen la particularidad, aceite, ¿cierto? El Señor Jesucristo va a la cruz en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que esa ofrenda después tenía que ser dividida o tenía que ser partida. Aunque el propósito de la minya es la presentación de la humanidad perfecta de Cristo, pues Cristo también en su humanidad perfecta va a la cruz y sufre por nosotros. O sea, no, el propósito inicial de la minya no es la muerte, es la vida. En cambio, el holocausto, el olás, sí es el propósito la muerte. Pero en la minya el propósito es la vida. Dar a conocer la vida del Hijo de Dios, hermano. ¿Amén? Y traerás a Yahvé la ofrenda que se hará de estas cosas. ¿Sí me entiende? O sea, todo lo de la obra de Cristo es lo que nosotros presentamos ante el Padre. Nada nuestro. Por eso el Señor Jesús fue claro. Yo soy el camino al Padre. Y fuera de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Y traerás a Yahvé la ofrenda que se hará de estas cosas y las presentará al sacerdote, el cual la llevará al altar. La Biblia textual dice, la aproximará al altar, ¿cierto? Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar, en este caso sería el altar de bronce y que está representando la cruz. Porque ahí fue donde el Hijo de Dios fue entregado y ahí es donde la ofrenda del holocausto se entregaba, hermanos. Ofrenda encendida al olor grato a Yahvé. La Biblia textual dice que apacigua la ira de Yahvé, ¿cierto? Dice la Biblia textual. Entonces, esto que se presentaba el oferente representaba la obra del Hijo de Dios y por eso el Padre sentía un olor fragante. Y por eso Efesios 5:2 dice que debemos ser como Cristo, que se entregó como olor fragante al Señor. O sea, lo que hacía el Hijo de Dios agradaba el corazón del Padre. Y por eso estas ofrendas tienen que estar untadas del Espíritu Santo, de la encarnación del Hijo de Dios, porque eso es lo único que agrada el corazón del Padre. Lo nuestro no agrada al Padre. Por más buenas intenciones que se tengan, no agrada al Padre, porque si no ha sido producido por el Espíritu Santo, no tiene un peso. Versículo 10. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Yahvé. O sea, se podían alimentar los sacerdotes. ¿A qué hace referencia a eso? Cristo es nuestro pan, ¿cierto? Yo soy el pan de vida, el que me coma vivirá por mí o vivirá a causa de mí, dice la Biblia textual, ¿cierto? Entonces, al comer al Señor, nuestro organismo, ¿cierto?, va siendo uno con el Señor. Un hermano nos decía que somos lo que comemos. Entonces, recuerde, Él es el pan, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, lo que quedaba es el alimento para nosotros. Comer al Señor, alimentarnos de la vida de Cristo. Él es el verdadero pan. Él es el verdadero minya, la verdadera ofrenda, la torta o el pan de la harina fina. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahvé, preste atención, será con levadura. Y aquí es donde nos referimos a que nada de lo nuestro puede llegar al Padre. ¿Por qué? Porque nuestra masa está leudada. Recuerda, ¿cuándo fue leudada? Cuando Adán vendió a la humanidad al pecado. Y entró el pecado en el hombre y ya quedó leudado, ¿cierto? Entonces, por eso lo nuestro sin Cristo no sirve.
porque está leudado. Entonces el Señor aquí está claro diciendo, ninguna ofrenda que ofrecieres a Yahvé será con levadura. Nada de pecado, nada de hipocresía. Y eso se halla ¿en dónde? En la perfecta humanidad del Hijo de Dios. Porque ninguna cosa leuda ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Yahvé. Entonces aquí tenemos dos aspectos en los cuales no podían estar involucrados en este sacrificio, ¿cierto? Una cosa era la levadura y otra cosa era la miel, ¿cierto? Entonces, la levadura tiene una particularidad, que me va a levantar la masa. ¿Cierto que sí? Eso es lo que hace la levadura. Infla la masa. ¿Qué es eso? La levadura es una referencia a la corrupción, ¿cierto? Y es una referencia al pecado. Entonces, la levadura, ¿qué es lo que hace? Expresar el mal. Lo hace conocer en gran manera, ¿cierto? Entonces, por eso la ofrenda no tenía ningún tipo de levadura, pero tampoco podía tener miel. Es bien interesante que la ofrenda tampoco podía tener miel, porque la miel en algunos aspectos en la Biblia tiene su aspecto positivo, por decirlo así. El hermano McIntosh nos dice que la miel significa la vida natural. Eso que hablamos nosotros de que hay personas que son buenas naturalmente y hacen cosas buenas naturalmente, ¿cierto? Bueno, el hermano dice que la miel tipifica la vida natural y los deleites naturales de la vida. Vamos a mirar algunos aspectos de esto. Proverbios, capítulo 25, versículo 27. Proverbios 25, 27. 25, versículo 27. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. O sea, ahí estos proverbios tienen la particularidad que siempre son comparativos, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo que comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de ese aspecto de la vida natural, de lo que naturalmente se puede obtener, que lo que naturalmente se quiere, ¿cierto? Pero que aquí nos está diciendo que eso es como la miel, ¿cierto? Cuando se come mucha miel, se busca una gloria que no es la gloria verdadera. Puede tener una apariencia, incluso puede ser legítimo naturalmente, ¿cierto? Vamos a mirar este aspecto en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Juan 6, versículo 14. Juan 6, versículo 14. Juan 6, versículo 14. El contexto, el Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿cierto? Entonces, por causa de eso, las personas que estaban ahí, esos 5,000, querían hacerlo rey. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se volvió a retirarse al monte solo, ¿cierto? Entonces, pues Israel estaba esperando un rey, ¿cierto? Naturalmente él podía ser el rey, pero recuerda lo que él le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Entonces eso era una miel, algo natural que él podía haber alcanzado en el momento, pero él se retira y dice no. Por eso no debe tener ni levadura ni miel, las cosas, la vida natural, ¿cierto? Entonces por eso las cosas de la vida cristiana, la importancia es que sean guiadas y producidas por el Señor, porque hay cosas que tienen apariencia de piedad, son cosas buenas, pero si esto es bueno, el Señor Jesús no dice en Mateo 7, y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¿No es bueno profetizar? ¿Cierto que sí? Hicimos milagros en tu nombre. ¿No es bueno hacer milagros? Hicimos sanidades en tu nombre. ¿No es bueno? Pero ¿qué les dice el buen Señor? Apártense de mí.
Entonces estas cosas eran buenas, era miel, ¿cierto que sí? Era miel, porque no estaban producidas por el Señor. Entonces la ofrenda de la minjá no podía tener ni levadura ni miel. El Señor Jesucristo no se dejó guiar por lo que veían sus ojos. Él se guiaba siempre era por el Espíritu y percibía las intenciones del corazón por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Volvamos entonces a Levítico 2, versículo 12, donde nos quedamos. Entonces el 11 decía: ninguna ofrenda que ofreciera a Yahvé será con levadura, porque el Hijo de Dios no tuvo pecado, porque ninguna cosa leuda ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Yahvé. Como ofrenda de primicias la ofreceréis a Yahvé. O sea, si traían una ofrenda que tuviese miel y tuviese levadura, se ofrecería no como la minjá, sino como ¿qué? Ofrenda de primicias. ¿Sí me entiendes? La ofrecerás a Yahvé, mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿Sí me entiendes? Y versículo 13. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, o la alianza. Ahí hay pacto de alianza. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este aspecto en Cristo, pero vamos a leer un texto que tiene que ver con la iglesia para entender un poco por qué este sacrificio o esta ofrenda tenía que tener sal, sazonarla con sal. Vamos a ir a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces la vida del Señor Jesucristo se caracterizó porque en él había una gracia sazonada con sal. Decía las cosas con gracia, pero decía las cosas con sal. Las cosas con sal, la sal, ¿cuáles son las propiedades de la sal? Pues la sal tiene varias propiedades. Una de esas, evita la corrupción. Evita que la carne se corrompa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar estos dos aspectos de la vida de Cristo. Gracia con sal. ¿Listo? Vamos a ir a Lucas 4:22. Recuerde, toda ofrenda debía ser sazonada con sal. Esa ofrenda en la cual debería ser con sal. Pero aquí cuando vemos donde Pablo nos habla acerca de cómo era esa sal. Gracia con sal. Vamos a mirar. Lucas 4, versículo 22. Estaba el Señor Jesús en la sinagoga, en Nazaret, en el pueblo donde había crecido, porque él no nació en Nazaret, nació fue en Belén. Y Belén significa casa de pan, ¿cierto? Ahí está el alimento. Y leamos entonces el 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo se caracterizó precisamente por la gracia que tenía para hablar, pero su gracia también iba sazonada con sal. Entonces la sal es para evitar que no se corrompa. Entonces aquí vimos el aspecto de la gracia. Lucas también dice que crecía en gracia, en estatura para con Dios y para con los hombres. Ahora veamos el aspecto de la sal. Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Hay un subtítulo: Jesús principia su ministerio. Después de que fue llevado al desierto, después de que fue bautizado y después que fue ungido con el Espíritu Santo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es esto? Sal, para evitar que se corrompa la carne. No solamente gracia, sí, gracia. Cristo murió por ti, pero tienes que arrepentirte. ¿Estamos entendiendo el aspecto de la sal?
Sí, el Señor hablaba con gracia, pero cuando tenía que hablar con sal, hablaba con sal. Y el hablar con sal es para que no se corrompa la carne, para que los hombres no se pierdan, ¿cierto? O sea, aquí le está diciendo, bueno, sí, yo los amo, morí por ustedes, vine al mundo, me encarné, arrepiéntanse. Esa es la sal. Estas palabras que le dan conciencia a los hombres para que se vuelvan a Dios y evita que se corrompa más la carne. O sea, que se vayan al infierno, hermano. ¿Se me entiende? Entonces, por eso aquí habla del aspecto. Levítico 2:12. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios en toda ofrenda suya. Verso 14. Si ofrecieres a Yahvé ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, ¿cierto? Aquí ya entonces se le añade el incienso del cual ya se habló en el versículo 2, que no se ha hablado de todo eso. Y el incienso es el que da el olor agradable, ¿cierto? Y el sacerdote hará arder en memoria de él parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso, esa ofrenda encendida para Yahvé, que sube, esa ofrenda sube como olor grato. Entonces aquí en este último aspecto, ofrenda de primicias, espigas verdes, o sea, el oferente, antes de que saliera la cosecha madura, cogía los primeros frutos verdes y se los presentaba al Señor, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con las primicias, ¿cierto? Entonces vamos a mirar este aspecto de las primicias en el Nuevo Testamento. Cristo es el todo y en todos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, versículo 20. 15, sí, versículo 20. Ya vamos a terminar, hermanos. 1 Corintios, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya, porque es el fundamento de nuestra fe. Y mire que lo que dice: primicia de los que durmieron es hecho. Y si leemos el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, la resurrección, Cristo las primicias. O sea que Cristo cumple la realidad de la sombra de la fiesta de las primicias, ¿cierto? Él es la primicia, Él es el primer fruto sin pecado para Dios, ¿cierto? Entonces aquí también está hablando nuevamente Moisés. Esperamos que entendiera que está hablando del Hijo de Dios. Nuevamente está dando testimonio de qué es lo que presentamos. Entonces lo que se presenta es la vida del Hijo de Dios en resurrección, porque Él es la primicia, hermano. Amén. Entonces ahí vimos nosotros cómo Moisés dio testimonio de la obra de Cristo en los capítulos de Levítico. Ya en los siguientes sacrificios involucra el pecado, pero quisimos considerar solamente el 1 y el 2 porque nos hablan de la obra de Cristo que no tiene que ver con el pecado. Y terminemos donde empezamos, Juan 16, versículo 13, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, o la realidad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Esto que acabamos de leer en el capítulo de Levítico 2, eso es lo que tomó el Espíritu Santo del Hijo. Toda esta obra que nuestro amado Señor Jesucristo hizo. Y toda esta obra debe aplicarse a la experiencia del creyente. Lo que pasa es que hoy consideramos fue cristología, no eclesiología. Cuando se mira eclesiología, entonces miramos la aplicación práctica de todo esto que el Señor Jesucristo hizo a nuestra vida, ¿cierto? Entonces por eso dice, tomará lo mío. Y no se queda ahí en el aire o en la eternidad. No, ¿qué dice? Nos lo comunicará. Para que nosotros lo sepamos, lo entendamos, para que lo vivamos, para que apreciemos al Señor, para que amemos al Señor y le demos gloria por esa obra que hizo a favor nuestro, sin tener necesidad de hacerlo. Amén, hermano. Entonces con esta reunión concluimos la serie del testimonio de Moisés acerca de la obra de Cristo en los sacrificios de Levíticos capítulo 1 y capítulo 2.
Que esto que estamos considerando y vimos por la palabra pueda llevarnos a conocer más a Cristo, conocer su obra y amarle más, apreciarle más. Que cada vez más Cristo vaya ganando peso en nuestro corazón, hermano. Amén. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a agradecerle.